Sí, hermanos, vamos a continuar con el estudio que comenzamos hace 2 jueves atrás, amén. Estamos estudiando el atributo de la soberanía de Dios, pero antes de este atributo comenzamos a estudiar, o ya miramos, otros 2 atributos más. ¿Alguien recuerda cuáles atributos hemos visto? Justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿y cuál más? La santidad de Dios, amén. Miramos la santidad de Dios, la justicia de Dios, y ahora estamos estudiando el atributo de la soberanía de Dios, amén. Y como siempre lo hago, quisiera recordar un poquito acerca de lo que hemos visto en los jueves anteriores. Hemos visto que, antes de eso, recuerden, si tienen preguntas fáciles, háganlas, amén. O si tienen comentarios que sean de acuerdo al tema, también háganos. Y recuerden que después del estudio también estoy abierto, amén, por si quieren venir y platicar conmigo o hacerme preguntas, de igual manera podemos platicar. Hemos visto que la Biblia claramente afirma la soberanía absoluta de Dios, amén. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. La soberanía de Dios es absoluta, no hay nada donde Dios no tenga control. Él tiene control de todas las cosas. Recordemos que cuando decimos que Dios es soberano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alguien, dígame, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que Dios es soberano? He mencionado bastantes puntos, pero ¿alguien puede mencionar uno? Él gobierna. Que Él gobierna. Está Amén. sobre todas las cosas. Que Él está sobre todas las cosas. ¿Qué más queremos decir cuando decimos que Dios es soberano? Él reina. Amén. Jehová reina. Amén. ¿Alguien más? Él gobierna sobre todo lo creado en los cielos, Amén. lo celestial y lo terrenal y aún lo que vivimos, sean Amén. animales, sean personas. Así es. Daniel. Él ya ha decretado y lo Amén. que ha dicho, eso es lo que se va a hacer. Y eso va a acontecer. Así es. Amén. Cuando decimos que Dios es soberano, nos estamos refiriendo a lo siguiente: que todas las cosas están bajo su gobierno y su control. Estamos diciendo que Dios está por encima de todo y de todos. Estamos diciendo que Él tiene toda autoridad suprema sobre todas las cosas. Amén. Y sobre muchas otras cosas más, muchas otras cosas más. Estamos diciendo que nada sucede en este universo sin la dirección de Dios y su permiso. Una vez más, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que nada sucede en este universo sin la dirección de Dios y sin su permiso. Amén. Todas las cosas que acontecen en esta vida, amén, en este universo, sucede porque Dios, es el plan de Dios. Amén. Dios así permitió que pasaran. Él es soberano. Ya miramos que Dios es soberano sobre la creación, como dijo la hermana Milka, amén. Dios es soberano no solamente sobre la creación, amén, los seres humanos y los animales. Dios es soberano sobre Satanás y sus demonios. Él gobierna, amén. Él está en control sobre Satanás y sobre los demonios. Recordemos que Satanás no es un poder dualista, no es un poder que está al mismo nivel que Dios. Amén. Satanás es simplemente un instrumento que Dios usa para llevar a cabo su propio plan de Dios. También hemos visto que Dios es soberano sobre todos los habitantes de la tierra, etcétera, etcétera, y soberano sobre todo. Y el jueves pasado miramos en especial que Dios es soberano en la salvación del hombre. Y vamos a continuar hablando acerca de este punto, que Dios es soberano en la salvación del hombre. Y es muy importante entender esto porque hay mucha gente, muchos cristianos, amén, muchos maestros, pastores que están de acuerdo cuando decimos que Dios es soberano sobre todo el universo, sobre todas las cosas. Ellos dicen amén. Pero cuando llegamos al punto de la salvación, ahí dicen, ahí Dios no es soberano, ahí el soberano es el hombre. Muchas personas dicen, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero en cuanto a la salvación del hombre, dicen, ahí no, ahí depende del hombre. La pregunta es, si Dios es soberano sobre todo, amén, eso incluye también la salvación del hombre. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando por primera vez las personas escuchan este tema de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, y en especial la soberanía de Dios en la salvación del hombre, muchos se hacen las siguientes preguntas. Amén. Muchos se preguntan,
Si Dios es soberano, ¿qué pasa con la voluntad del hombre? Muchos dicen, bueno, pues si Dios tiene el control de todas las cosas y Dios es soberano sobre la voluntad y el corazón de las personas, ¿dónde está la voluntad del hombre? Muchos dicen, ¿dónde queda el libre albedrío del hombre? Muchos se preguntan, ¿cómo es que Dios es soberano y el hombre tiene voluntad? ¿Cómo es posible eso? Dicen. ¿Acaso la soberanía de Dios elimina la responsabilidad o la voluntad del hombre? ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo es que reconciliamos la soberanía de Dios, amén, que tiene el control de todas las cosas, con la voluntad del hombre? ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Acaso Dios es soberano sobre la voluntad del hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Es Dios soberano sobre la voluntad del hombre o no? Claro que sí. Vamos a mirar eso en este día, amén. En este día vamos a mirar la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas, amén. Y vamos a mirar la responsabilidad del hombre. ¿Cómo es que el hombre es responsable? Aún así Dios es completamente, absolutamente soberano sobre todo. Tenemos que entender algo muy importante, amén. En la Biblia tenemos dos doctrinas verdaderas, importantes. Tenemos la soberanía de Dios en la Biblia y tenemos también en la Biblia la responsabilidad del hombre. Dos doctrinas en la Biblia que son muy importantes. Ya miramos el jueves pasado que Dios es soberano en la salvación del hombre, lo cual significa que la salvación depende ¿de quién? De Dios y no depende del hombre. Si Dios es soberano en la salvación del hombre, la salvación depende de Dios y no depende del hombre. En la Biblia miramos también la doctrina de la responsabilidad del hombre o responsabilidad humana. Esta enseña que el hombre es y será responsable por no creer. Esta enseña que el hombre será culpado y condenado por no creer. El hombre es culpable, amén, por no creer. Es responsable de creer y por no creer. Va a sufrir las consecuencias por no creer. O por creer, amén. Si no crees, culpado y condenado, más si cree que recibirá vida eterna. Por lo cual el hombre es responsable. Y a la misma vez Dios es ¿qué? Soberano. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos verdades gemelas, amén. Y las miramos en la Biblia. Son verdades paralelas, que corren paralelas en toda la Biblia. Pero escuchemos, nunca se juntan. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la Biblia nunca se juntan, nunca se mezclan, siempre corren en la Biblia paralelas. Es importante entender esto, amén. Tenemos que tener mucho cuidado de lo siguiente, de no caer en un extremo, que es un error. ¿Cuáles son los dos extremos que podemos caer como creyentes, lo cual es un error? Podemos caer en arminianismo o podemos caer en hipercalvinismo. Y estos dos son un error, arminianismo o hipercalvinismo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no caer en un error? Sencillamente, tenemos que mantener el balance bíblico correcto de estas dos doctrinas. Tenemos que mantener un balance bíblico de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Donde hagamos más énfasis en una que la otra, vamos a desbalancearnos y caer en un error. Tanto ya sea arminianismo o hipercalvinismo. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre son como las vías del tren. Amén. Quitamos una vía y ¿qué sucede con el tren? Se descarrila. Amén. Si quitamos la otra vía, ¿qué sucede? Se descarrila. Tenemos que mantener las dos vías del tren. Nunca se juntan, ¿verdad? Las vías del tren. No llega a un punto donde se juntan. Igualmente, con la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, tienen que ir paralelas, correr juntas. De esa manera vamos a tener un entendimiento bíblico apropiado. Si no, lo vamos a descarrilar en nuestra doctrina, en lo que creemos. Tenemos que aceptarlas juntas, tal y como están en las Escrituras. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos solamente en la responsabilidad del hombre? Amén. Y echamos la soberanía de Dios al lado y nomás nos enfocamos en la pura responsabilidad del hombre? Tenemos lo que se conoce como arminianismo. Todo el enfoque, amén,
está en la habilidad y el potencial del hombre. Se habla mucho acerca, o se cree mucho acerca de la regeneración decisional. Es tu decisión, todo está en ti, tú decides, no está en Dios, tú, enfocado en el hombre. Se enfoca mucho, habla mucho acerca del libre albedrío, y por lo general toda enseñanza que se encuentra en ese sistema de arminianismo es humanocéntrica. Todas las enseñanzas o las prédicas son tales y como descubre el campeón que está dentro de ti. Tú tienes un potencial, tú eres cabeza y no cola, somos campeones. Y humanocentrismo, todo está centrado en ti. Dios te quiere bendecir, tiene mucho dinero para ti, y humanocentrismo. Pero si solamente nos enfocamos, escuchemos, en la soberanía de Dios, amén, y echamos a un lado la responsabilidad del hombre, ¿en qué caemos? En lo siguiente, caemos en hipercalvinismo. Y los hipercalvinistas dicen lo siguiente, amén, ¿para qué evangelizar si Dios es soberano? Si Dios sabe ya quién se va a salvar, ¿no? Dios tiene a los suyos, dicen, ¿para qué evangelizar? Si Dios ya sabe lo que va a pasar mañana y Él ya decretó las cosas que van a acontecer en el futuro, ¿para qué orar? ¿Para qué hacer misiones si Dios ya tiene todo planeado? Ahora, ese es un error gravísimo también. Estas personas se vuelven muy irresponsables. Hermanos, vamos a evangelizar. Ay, ¿para qué? Si Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Hermanos, vamos a orar. ¿Para qué? Si no voy a cambiar la mente de Dios, o qué sé yo, ¿no? Ideas raras. Entonces, una vez más, tanto arminianos como hipercalvinistas están en un error. Y tenemos que tener mucho cuidado de no balancearnos en una parte o en la otra parte, mantenernos un balance bíblico, correcto, saludable. Muchos han tratado de hacer lo siguiente, han tratado de reconciliar estas dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Han tratado de reconciliarlas humanamente, en su mente. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre caen en un error, no se pueden reconciliar estas dos doctrinas. Tenemos que ir a las Escrituras para entender acerca de estas dos doctrinas. ¿Cómo es que la Biblia, amén, nos demuestra estas dos doctrinas y así nosotros aceptarlas tal y como están ahí? Así que a continuación, recuerden, si tienen preguntas, levanten su mano y las pueden hacer, amén, o comentarios de acuerdo al tema. Pero a continuación vamos a mirar algunas ilustraciones bíblicas sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Están listos? Amén. Vamos a ir todos a Isaías capítulo 10, versículos 5 y 12. ¿Cómo es que Dios es soberano y a la misma vez el hombre es responsable? Isaías capítulo 10, versículos 5 al 12. ¿Listos? Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento. Isaías 10, 5 al 12. Dice así: hay de los que, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Qué significa o qué miramos aquí en estos versículos?
Notemos algo, en el versículo 5 y 6 miramos que Dios en su soberanía, ¿qué es lo que hace? Levanta, amén, usó la nación de Asiria como un instrumento para descargar su ira contra Jerusalén. Dios dice, voy a usar a Asiria, la voy a levantar y lo voy a usar ¿para qué? Para castigar a Jerusalén. Es Dios quien está haciendo esto. Asiria es una nación pagana e idólatra y Dios la está usando para llevar a cabo su propósito. ¿Sí entendemos hasta ahí? Dios está usando la nación de Asiria, amén, para llevar a cabo el propósito de Dios, que Dios quiere llevar a cabo. En el versículo 7 miremos lo que dice, la primera parte, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Notemos, no es que el rey lo está pensando de esa manera, el rey de Asiria. No es que el rey de Asiria se levante en la mañana y diga, wow, quiero hacer la voluntad de Dios, me voy a levantar y voy a ir a destruir a Jerusalén, porque Dios me está llamando. Él no está pensando de esa manera, aunque Dios lo va a usar para eso. Amén. Esto no es lo que Asiria ha escogido para hacer, pero esto es lo que Dios ha escogido que Asiria haga. ¿Entendemos? Dice, aunque él no lo pensará así, ni siquiera se imagina el rey de Asiria que es como Dios lo quiere, amén. Ellos lo están haciendo, pero ni siquiera se imagina que es Dios haciéndolo. El rey y los de Asiria piensan que lo están haciendo por ellos mismos, ¿sí? Dios dijo, voy a usar a Asiria para que haga esto. Este era el plan de Dios, no el plan de Asiria, amén. Esta no es la voluntad de Asiria, pero la voluntad de ¿quién? De Dios. Es lo que Dios quiere hacer a través de ellos. El versículo 7, miremos la segunda parte. Dice, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Qué miramos aquí? En su orgullo, el rey de Asiria pensaba que él estaba actuando por su propio honor. No se imaginaba que estaba actuando, ni siquiera pensaba para Dios. En su propio orgullo decía, yo tengo mi plan y yo voy a hacer esto. Él no sabía, el rey de Asiria, que solamente era un instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Es el plan de Dios, no el plan de Asiria. Es la voluntad de Dios, no la voluntad de Asiria. Amén. Pero el rey no siquiera piensa eso. Él piensa que lo hace por sí mismo. Miremos el versículo 12, ¿qué dice? Versículo 12 dice, la primera parte, después que el Señor haya acabado toda su obra. Ahora tengo una pregunta, ¿de quién era la obra? ¿De quién era la obra? De Dios, ¿no? Después que el Señor haya acabado toda su obra. No es la obra de Asiria, es la obra de Dios. Aunque Asiria y el rey se imaginan esto. Esto está tremendo, hermanos. ¿Por qué? Dios castiga a una nación por hacer lo que Dios quiere que hicieran. ¿Entendemos? En el versículo 12 que dice que Dios va a castigar el orgullo, la soberbia del rey de Asiria. Aún así, ellos están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Dios los levantó para eso. Amén. Están llevando a cabo el plan de Dios y Dios que los va a castigar por eso, por la soberbia que tienen. Dios castiga la soberbia del corazón del rey. ¿Podemos entender o no podemos entender? ¿Sí? Dios tiene un plan, levanta a Siria para ir a atacar a Jerusalén. Amén. Dios es soberano, es el plan de Dios. Asiria lo lleva a cabo y los responsables, ¿quién son? Los de Asiria. Dios los castiga a ellos. No hay manera de cómo armonizar estas dos verdades. Dios es soberano, los responsables, ¿quién eran? Ellos, Dios los castiga. Dios en su soberanía, una vez más, levanta a la nación de Asiria para llevar a cabo su propósito y la nación de Asiria fue responsable por lo que hicieron, por su soberbia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Recuerdan hace, creo que 2 jueves atrás, el Salmo 105, versículos 16 y 17, miramos que Dios trajo sobre Egipto mucha hambre, ¿recuerdan? Y dice que Dios envió delante a José, a Egipto. Ahora, ¿a quién usó Dios para enviar a José a ese lugar? A sus hermanos. ¿Recuerdan qué hicieron sus hermanos? Vendieron a José, cayó en la cárcel y José llegó a Egipto. Aunque Dios, fue el plan de Dios llevar a José y lo envió a José. Dios envió a José. Sus hermanos lo vendieron. Los responsables son de ¿quién son los responsables?
sus hermanos. Aún así Dios es soberano, es el plan de Dios, era el plan de Dios. Amén. Los pecadores cargan todo el peso de responsabilidad por sus actos. Aún así, todas las cosas han sido decretadas y determinadas por Dios. Vamos a ir todos a 2 de Samuel 24:1. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice 2 de Samuel 24:1? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Tengo una pregunta. ¿Quién incitó a David para censar a Israel? Una vez más, ¿quién incitó a David para censar a Israel? Dios. También dice Dios, incitó a David. Ahora, en el versículo 10, miremos qué dice. Ahí mismo, 2 Samuel 24:10. Versículo 10 dice: después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, ¿qué dice? Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Quién pecó gravemente? ¿Pero quién lo incitó? Dios incitó a David para censar el pueblo, aunque miramos en 1 de Crónicas 21:1 que dice Satanás, amén. Satanás fue el instrumento que Dios usó para tocar el corazón pecaminoso de David, amén. Dios incitó a David para censar el pueblo, David censó el pueblo y miramos que el responsable fue ¿quién? David. No miramos a David diciendo, fue Dios, no, Dios me incitó, no, él fue el responsable. David miró todas las personas que tenía, sintió mucha confianza y le entró el orgullo contando a todos los que tenía. Había pecado en el corazón de David y por eso David dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Aún así Dios, dice ahí, le incitó para hacerlo. Vamos a ir todos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Dijiste algo de Crónicas que no nos mostraste. Sí, 1 de Crónicas 21:1. Ok, pues no lo miramos. No, pero ahí hay esa relación que dice que Satanás incitó a David. Pero en 2 Samuel 24 dice Jehová. Y muchas personas dicen, ya ven, la Biblia se contradice. Acá dice que David, que Dios, acá dice que Satanás. Entonces, ¿quién fue? Y la respuesta es, Dios usa a Satanás para llevar a cabo su plan, tocando el corazón pecaminoso de David. Y así Segunda David. de Crónicas 24. 1 de Crónicas 21:1. 21. El jueves pasado lo vimos. Fue como cuando dijo de Job, ¿no? Que, Amén. ¿verdad? Así Que es. le dijo a Satanás que nomás que no tocara Así la vida. es. Así es. ¿Alguna pregunta, hermanos? Vamos a ir todos a Mateo 11, 27. Y estamos mirando versículos donde miramos claramente que Dios es soberano. Amén. Y a la misma vez el hombre es responsable. Mateo 11, 27. ¿Qué dice Jesucristo aquí? Dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuchemos, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es lo que miramos aquí? Aquí miramos que los únicos que conocen al Padre y al Hijo son aquellos a quienes Cristo quiso revelárselos. Amén. Los únicos que conocen al Padre y al Hijo, aquí dice en el versículo 27, son aquellos a quien el Hijo lo quiso revelar. ¿Por qué es que nosotros conocemos al Padre y al Hijo? La respuesta es porque Cristo nos reveló a nosotros. Amén. Entonces nadie conoce al Padre ni al Hijo a no ser que el Hijo, amén, no lo quiera revelar, quiere que le conozcamos. Y aquí en este versículo 27 de Mateo 11 tenemos la soberanía de Dios, depende de Cristo, que nosotros le conozcamos. Ahora miremos el siguiente versículo, Mateo 11, 28, ¿qué dice? Cristo dice enseguida, venid a mí todos
los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Entendamos qué es lo que está pasando aquí en estos dos versículos. ¿Cómo puede ser posible esto? Lo que dice en el versículo 28. En el versículo 27 miramos que depende completamente de que el Hijo quiera revelar. Depende de Él. Ahora en el versículo 28 tenemos una invitación. Venid a mí todos, haciendo responsables ¿a quién? Al hombre. La única manera que el hombre pueda conocer al Padre y al Hijo es que Cristo quiera revelárselos a ellos. Amén. Dios es soberano. Depende de Cristo, depende de Dios. En el versículo 28 tenemos una invitación a todos. Venid a mí todos, haciendo responsables ¿a quién? Al hombre. Dios es soberano, el hombre es responsable. Amén. Vamos a ir todos a Juan 6:35. Juan 6:35. Juan 6:35. Dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, aquí tenemos la responsabilidad del hombre, amén. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, una vez más, responsabilidad del hombre, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, amén, y el que en mí cree. Está siendo el hombre responsable. Versículo 36, miremos qué dice. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Una vez más, ¿qué tenemos aquí? La responsabilidad del hombre. Versículo 37, miremos qué dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué miramos aquí? La soberanía de Dios. ¿Estamos mirando? Todo lo que el Padre me da, ellos vendrán a mí, porque el Padre me los dio. Tenemos la soberanía de Dios. Versículo 40, miremos qué dice. Versículo 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Aquí miramos el hombre responsable. Ahora vamos a mirar versículo 44. En el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué tenemos aquí? Soberanía de Dios. Una y otra vez miramos el hombre responsable y Dios es soberano. Amén. ¿Cómo podemos armonizarlas? No podemos. Están en las Escrituras, las miramos una y otra vez. Notemos, en Juan 6:37 dice, el que a mí viene, haciendo al hombre responsable. Y Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. ¿Entendemos? El que a mí viene, haciéndolo responsable. Y luego dice, ninguno puede venir a mí. Dios es soberano. El único que viene es porque el Padre lo trajo. ¿Entendemos esto? Si lo notamos. Ninguno puede venir a mí. Y dice en Juan 6:37, el que a mí viene. Básicamente es una invitación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo vamos a armonizar? La respuesta es, no podemos armonizarlo. Tenemos que creerlo tal y como está. El hombre es responsable, aún así Dios está en control y Él es soberano. Amén. Dios es soberano en la salvación del hombre. El hombre es responsable por no aceptar. Amén. Amén. Continuemos. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿No? ¿Uriel? Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién lo quiere leer? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Tengo una pregunta, amén. ¿La muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario fue plan de quién? ¿Quién dijo de Dios? Se va a ganar el regalo.
Amén. Una vez más, la muerte, ahorita todos dijeron yo, ¿verdad? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue plan de Dios. ¿Quién entregó a Jesús a morir? ¿Quién lo dio para que muriera? ¿Ah? Amén. Dios. Amén. Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Fue el plan de Dios que Cristo muriera. Amén. El Padre entregó a su Hijo, dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. El Padre lo dio. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los responsables? Vamos a ver a quién son los responsables. Amén. Versículo 23 al final dice: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de inicuos y lo mataron. Notemos qué interesante. Dios es soberano. Fue el plan de Dios que Cristo muriera. Él entregó a su Hijo para morir en la cruz de Calvario por nosotros. Y Pedro aquí está siendo responsable. ¿A quién? A los israelitas. Ustedes lo mataron. Pedro está siendo responsables a los israelitas, pero Dios en su soberanía dio a su Hijo. Fue el plan de Dios. Aquí miramos las dos doctrinas, amén. La soberanía de Dios. Dice, el plan determinado de Dios fue que Jesucristo muriera. Él lo determinó, Él dijo que así iba a ser y Cristo murió tal y como Dios lo determinó. Y tenemos también la responsabilidad del hombre. Los israelitas fueron los culpables. Amén. Una pregunta hasta aquí. Muchos decimos, ¿cómo? Sí, fue el plan de Dios. Amén. Cristo, si no hubiera sido el plan de Dios, Cristo muriera, no muere. Aunque los enemigos hayan querido matarlo, no muere. Pero como era el plan de Dios, predeterminado, Dios así dijo que eso iba a suceder, y los israelitas lo mataron tal y como Dios dijo que iba a morir, en el tiempo que iba a morir, y como iba a morir, es porque murió. Pero los responsables fueron los israelitas. Ustedes lo mataron. Miramos la soberanía de Dios, miramos el hombre responsable. Ahora vamos todos a Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 dice de la siguiente manera: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Notemos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron y dieron muerte a Jesucristo. Amén. Pero todo lo que ellos hicieron contra Jesús fue exactamente lo que Dios había determinado desde la eternidad que sucediera. Ni nada más pasó, ni nada menos. Recuerdan en el Evangelio de Juan, a Jesucristo varias veces le quisieron matar. Lo quisieron agarrar a pedradas. En Juan 8, en varias citas más. Amén. Pero no lo mataron. Jesucristo se escapaba, se iba, hasta cuando miramos al final del Evangelio, Jesucristo dice, ahora sí, ha llegado mi muerte. Cristo no murió cuando los enemigos querían que él muriera. Cristo murió cuando Dios dijo que tenía que morir y donde él tenía que morir. Y como él tenía que morir. Amén. Y Dios usó a estos instrumentos, Herodes y todas estas personas, para que llevaran a cabo el plan de Dios. Amén. Y tal y como Dios lo planeó, así es como estas personas lo hicieron. ¿Quiénes fueron responsables? Estas personas lo mataron. Pero no hicieron nada más que lo que Dios había planeado y determinado. Dios es soberano. Los responsables fueron estas personas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Jesús? Oh. Iván, entonces Dios usa personas buenas y personas Así malas para, como los vasos de honra y los vasos de ira para hacerlo. Así es. Dios usa a gente pecadora, ¿sí? Gente. Por eso cita a quien es responsable de. El rey de Siria no era un creyente, era un inconverso. También usó al rey Nabucodonosor, no era un creyente. Y Nabucodonosor llama a Dios Señor. ¿Ven? No como
en un sentido de creyente, pero entendiendo que estaba sirviendo o estaba llevando a cabo el plan de Dios. Dios usa a gente creyente y no creyente para llevar a cabo su plan, claro que sí. Y tal y como usa Satanás y los demonios para llevar a cabo su plan también. El Dios es soberano. ¿Podría aplicar ahí cuando dicen que todo lo bueno que piensa uno es de Dios? Entonces descredita lo malo. ¿Eso ya es de nosotros? Así es, el hombre es responsable. Ahí entra la responsabilidad de nosotros. Así es. La gente que está en el infierno son responsables, están en el infierno porque rehusaron creer en Jesucristo. Ellos son los responsables. La gente que vamos al cielo, amén, no es porque nosotros, es pura gracia de Dios. Amén. Porque la ley está puesta en el corazón del hombre. El no creyente tiene la ley puesta en el corazón y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces es juzgado por la propia conciencia que lo que está haciendo es malo o es bueno. Pero no significa que sea un hijo de Dios. Amén. Pero sí, también la ignorancia. Amén. Romanos gente que capítulo sabe 2, mucho la Biblia y no- 14 y 15. No es santo. Hermana, ¿levantó la mano? Amén. Pero Iván, pero por ejemplo, si las personas que están en el infierno, ¿no? Escogieron ir al infierno, entonces los que van a ir al cielo también escogieron ir al cielo, ¿no? O no sería... A mí no quiero confundirlos, pero... Claro, o sea, cuando una... rechazaron a Cristo y por rechazar a Cristo se fueron al infierno, ¿no? Y los que aceptan a Cristo por aceptar a Cristo se van a ir al cielo. Entonces, Claro que sí, el hombre... es una elección, ¿no? Claro que sí, nosotros, claro que sí escogemos a Dios y decidimos a Dios y seguimos a Dios, claro que sí, pero lo hicimos por una razón, porque Dios antes que eso nos escogió a nosotros, decidió a nosotros y Él nos encontró a nosotros. No es de que el hombre va al cielo diciendo, no quiero ir, pero no, claro que sí queremos ir ahí, escogemos a Cristo, venimos a Él, lo deseamos a Él, pero eso fue un resultado de la obra de Dios soberana en nuestros corazones. Él abrió nuestro corazón, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos dio un nuevo corazón y es por eso que nosotros reaccionamos de esa manera. Nosotros reaccionamos, no es Dios quien reacciona a lo que nosotros decimos, nosotros reaccionamos a lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios no es el reaccionario, somos nosotros. Dios obra en el corazón de la persona, lo salva soberanamente, y es que el hombre, claro, decide, escoge a Dios, viene a Dios, se arrepiente. Amén. Eso es más bien accionar que reaccionar, ¿que no? Dios, porque en este caso, en la cuanto a la invitación dice salvación, es venir Dios es acción. accionando, Dios es trayendo, nosotros reaccionamos a eso, a la obra soberana Porque de Dios Dios. prepara los corazones, right? De antemano los de nosotros para recibirlo. Amén. Lo abre para escuchar el Evangelio. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, pueden después mirarlo, Jesucristo dice a sus discípulos, no me escogieron vosotros a mí, o no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. Y no es que los discípulos no hayan elegido a Cristo, claro que sí, pero en respuesta a que Dios los eligió a ellos. No es que Dios elige a uno y ellos, pues ya que, no, también ellos lo eligen, quieren y están ahí. Entonces, Iván, cuando dicen Daniel que él propuso en su corazón no comer lo que el rey les daba, ¿era porque Dios ya estaba con él? Claro, Así es, ¿no? claro. Es por servirle y agradecerle. Amén. ¿Marco? Dice Romanos también que no hay nadie que haga lo bueno ni que busque a Dios. O sea, de nosotros no. Amén. Romanos capítulo 3 dice que no hay ninguno justo, ninguno bueno, ninguno que busque a Dios. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros si miramos a una persona que viene buscando a Cristo y diciendo, ¿dónde está Cristo? Lo necesito, lo quiero, vengo. Podemos decir esto, Dios lo encontró a él. Porque Dios ya habrá en su vida esa persona viene buscando a Cristo. Pero no hay ninguna persona en su estado natural, corrompido, que venga buscando a Cristo. Dios tiene que haber obrado, haberlo encontrado, es por eso que esa persona viene buscando a Cristo, porque Dios ya lo encontró. Amén. El pacto que hizo Jesucristo de poner la ley en el corazón, de cambiar el corazón del ser humano, ese es el pacto que Él ha hecho. Amén. De cambiar el corazón y poner su espíritu y hacer, dice la Biblia, que siga sus estatutos y sus mandatos. No es que nosotros, si queremos seguirle y si queremos obedecer y queremos hacer lo bueno, es porque Dios ha cambiado nuestro corazón Así es. y porque Dios ha puesto ese sentir y Él prácticamente te ha hecho.
Amén. que puedas andar en sus obras que Él preparó de antemano, dice la Biblia. Amén. Sí. No es algo de nosotros, no hay nada de bueno en nosotros. Ni aún pensando hacer lo bueno, ni aún queriendo hacer lo bueno, a veces terminamos haciéndolo mal. Así que no somos nada buenos. Como Pablo dijo, ¿no? Amén. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hermana. Como ahorita dijo de los apóstoles, ya ven que dicen que Dios les habla y les va a quedar en el corazón. Y un ejemplo es como Judas, ¿verdad? Le habló y todo, lo siguió, estuvo con Jesús, donde quiera, escuchó la palabra de Dios. Y al final él tomó la decisión de lo que sucedió, de haberlo traicionado, pero al igual también fue como voluntad de Dios, porque al pasar todo eso fue que llevó a que crucificaran a Jesús, y al igual fue que en esa forma pudo demostrar el amor que tenía, pues, ejemplo también al crucificar, porque yo, pues, como madre, yo no quisiera entregar a mi hijo para que le hicieran todo lo que le hicieron a Jesús, y está demostrando el amor de Dios, ¿verdad? Hacia nosotros un ejemplo a seguir, como Jesús fue humilde, predicaba o daba los, les enseñaba a los apóstoles para que pudieran seguir. Y yo me imagino que es como usted lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Esto nos está predicando, enseñándonos, preparándonos y tomamos la decisión si queremos seguir dando la palabra de Dios, ¿verdad? O si queremos mejor alejarnos, ¿verdad? Y esto ya, dependiendo de nuestra decisión, es lo que trae las consecuencias es lo que yo pienso, un ejemplo más o menos. Amén. No sé si estoy bien, ¿no? Amén. ¿Alguien más, hermanos? Si no... Yo nada más que es algo breve, no sé si tiene algo que ver, pero en la Biblia hay una historia donde dice que de un hombre llamado Cornelio, que él dice que estaba orando y ayunando, ¿no? Por varios días, pero él todavía no conocía a Cristo, o sea, y fue que él... Dios le reveló, ¿no?, que tenía que ir a la casa de Pedro y le dijo dónde exactamente tenía que ir. Y lo mismo hizo con Pedro, que Dios le reveló que para ellos en el Espíritu Santo, ¿no? Pero la Biblia no dice qué era lo que él estaba pidiendo, pero sí Dios le dijo, ve con él y él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y fue cuando vino y Dios preparó el corazón de los dos. Estaban en lo mismo y él pudo recibir a Cristo. Por lo que me llama la atención es cómo es que él no conocía, él no había recibido a Cristo y aún así estaba orando y ayunando, que es algo muy, muy extraño. Se podría decir que eso viene después de que uno lo conoce, ¿no? Entonces no sé si tiene que ver con eso de que cuando tú vienes a Dios, porque necesitas saber qué es lo que tienes que hacer para ser salvo, Dios básicamente ya te preparó y te puso el orar y el ayunar. Amén. Y es Dios obrando en la persona, claro. Fue Dios que le demostró eso, le dio que mirara esa visión. Amén. Claro, es Dios obrando. Si Él no obra, pues no hubiera hecho nada a esa persona, ¿no? Y lo mismo cuando dicen que los discípulos, muchos se fueron y Jesús le dice a los que estaban ahí, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces creo que fue Pedro que creo que le dijo, no, solo tú tienes palabra de vida. Y Jesús le dice, solo mi Padre te puede haber revelado eso. O sea, ¿por qué a Él y no a los demás? ¿Y por qué no? Ahí podemos ver también cómo Dios confirma. Amén. Sí. Amén. Vamos a ir todos a Lucas capítulo 22, amén, versículo 22. Si no, no terminamos. Lucas 22. Y aquí vamos a mirar también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dice así, Lucas 22. A la verdad, el Hijo del Hombre, Cristo, amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahora, qué interesante es este versículo, amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que esté determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí miramos que Jesucristo va a morir no como una víctima de sus enemigos. Amén. Cristo no fue una víctima de sus enemigos. Cristo va a morir como ha sido decretado por Dios, como Dios lo ha determinado. ¿Sí?
La muerte de Jesucristo no fue el triunfo de sus enemigos, sino la realización del plan soberano de Dios. Amén. Así Dios lo determinó, así va Cristo a morir, como Dios lo determinó, como Dios lo planeó. Aquí tenemos la soberanía de Dios, amén. Y entendamos algo, la soberanía de Dios, el plan de Dios soberano, no anula la responsabilidad del hombre. ¿Qué más dice el versículo 22, la segunda parte? Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí miramos que la culpa y condenación fue ¿de quién? Del traidor. Cristo va a morir, amén, y va a morir como Dios lo ha determinado, como el plan de Dios, como Dios lo dijo, amén. Pero dice, pero hay de aquel que no entrega. Hay de Judas. Judas fue el traidor, es el responsable, aunque es el plan de Dios. Y él va a morir como Dios lo planeó. Pero el responsable, ¿quién es? El traidor, Judas. En el capítulo 9 de Romanos miramos la soberanía de Dios una y otra vez. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Versículo 15, 16 y versículo 18. Romanos capítulo 9, versículo 15, 16 y 18. En sus casas pueden leer todo el capítulo. Romanos 9, 15 dice: Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino depende de quién, de Dios, que tiene misericordia. Depende de Dios, amén. No del que quiere ni del que corra. Versículo 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué miramos aquí? Dios es soberano, depende de Él. Amén. No el que quiere, depende de quien Dios tenga misericordia. Pero en el capítulo 10 de Romanos tenemos que la responsabilidad del hombre. Vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. ¿Qué dice, hermano Carlos? Romanos 10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. ¿Qué miramos aquí? El hombre responsable, amén. Que si creyeres y confesares con tu boca, haciendo el hombre responsable. En el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El hombre responsable, amén. Tenemos que invocar, la gente tiene que invocar, será salvo. Qué interesante, Romanos 9, soberanía de Dios, Romanos 10, responsabilidad del hombre. Una vez más, no podemos armonizar estas dos doctrinas, pero tenemos que creerlas tal y como están en la Biblia, y creerlas y aceptarlas. Hoy en día, cuando se predica o se enseña acerca de la soberanía de Dios en todo, y en especial en la salvación del hombre, a mucha gente no le gusta. Cuando decimos Dios es soberano en la salvación del hombre, la gente dice, no les gusta. ¿Qué hace la gente? Empieza a levantar objeciones. ¿Cómo es posible? ¿No? El hombre y el hombre y el hombre. Y levantan objeciones. Notemos en Romanos capítulo 9, Pablo está hablando de la soberanía de Dios en la salvación, y a mucha gente no le gustó también. En Romanos 9. Y en Romanos 9, Pablo responde a la objeción que la gente levantó. Miramos qué dice Romanos 9, 19. ¿Qué responde Pablo a toda esta gente que levantaron objeciones? Pero me dirás, dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Después de que Pablo está diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios, de quien Él tenga misericordia. Dios da misericordia a quien Él quiere y endurece a quien Él quiere. Así que depende de Dios. Y la gente dice, ¿qué? Esto no es posible. Y levantaron objeción. Y la gente posiblemente estuvo diciendo, entonces, por si depende de Dios y Él endurece a la gente, ¿por qué Dios los culpa? Aquí dice, pues, ¿por qué pues sin culpa? Pablo está preguntando para responder. La gente le decía a Pablo, si Dios es soberano y depende de Él, ¿por qué es que la gente es culpable?
Cuando hablamos de la soberanía de Dios, aún ahorita, amén, mucha gente dice, eso no es posible, Dios es injusto. O tu Dios no es justo. Tu Dios no ama. Pero mira, Dios es soberano, la salvación del hombre depende de Él. ¿Y dónde está el libre albedrío del hombre? También el hombre, Dios es injusto. Igual que la gente en Romanos 9 levantaron una objeción en contra de Pablo al escuchar la soberanía de Dios en la salvación. Ahora, ¿qué les responde Pablo a estas personas? Vamos a mirar versículo 20 al 23. Romanos 9, 20 al 23. Y dice de la siguiente manera, 9, 20 al 23. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué dice Pablo a estas personas que levantan la objeción? ¿Quién eres tú? Para que empieces a discutir con Dios y querer enseñar cómo debe hacer las cosas. Que no tiene poder de hacer y el derecho de hacer como Él quiera. Con la misma masa, a la misma masa. Dice que vasos que han sido preparados para destrucción y de la misma masa Él preparó vasos ¿para qué? Para gloria. ¿Acaso Dios no puede hacer eso? No, Dios. Muchos dicen, no, Dios es injusto. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Termino con lo siguiente, amén. Hermanos, en la Biblia tenemos claramente dos doctrinas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hecho de que Dios es soberano no anula la responsabilidad del hombre. Cuando realmente entendamos estas dos doctrinas, mantendremos un balance bíblico, correcto y saludable, sin irnos a un extremo, amén, hipercalvinismo, o a otro extremo que es un error, arminianismo. Tenemos que mantener un balance bíblico correcto, saludable. No tenemos que destruir una, amén, o la otra, pero tenemos que creer las dos juntas. Y termino con estas tres preguntas. ¿Es Dios soberano en todo? ¿Sí o no? ¿Es Dios soberano en todo? Amén. Creo que tengo que repetir eso, hermano. Claro que sí, Dios es soberano en todo, es claro en las Escrituras. ¿Es Dios soberano en la salvación del hombre? ¿Qué dicen? Claro que sí. ¿Es el hombre responsable? Claro que sí. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario antes de...? Creo que si todos los que estamos aquí, o si saliéramos afuera y mostráramos los 10 mandamientos, nos daríamos cuenta que somos responsables de haber pecado contra Dios. O sea que todos quedamos condenados por la propia ley. Ahora, ¿cómo saber que somos salvos o no? Bueno, si se te está predicando el Evangelio y querés acercarte al Señor y hacer de Él tu Señor y confías y sos justificado en lo que Él hizo en la cruz y vos crees eso, entonces sos salvo. Pero ¿cómo estar seguro de que realmente soy salvo? Es entonces que todos los días de tu vida vas a estar escudriñando y pidiéndole a Dios que te muestre, estando seguro que sos salvo, pero en ese anhelo de obedecerle vas a estar buscando su voluntad siempre, constante, y es entonces que te vas a dar cuenta que no hubieras podido ser salvo si no hubiera sido por Él, porque no somos perfectos, pero a la vez hay una responsabilidad nuestra de santificarnos día con día, escudriñando las Escrituras. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Y como lo he dicho anteriormente yo, si la salvación hubiera dependido de mí, otra estuviera muerto, rumbo al infierno. Y gracias a Dios que no ha dependido de mí, amén. Pero nos salva por su gracia soberana.
Él nos salvó, nos rescató. Así que si no hay más preguntas, amén, ni comentarios, quisiera invitar al hermano Otoniel, que va a orar por las peticiones, amén. Siéntase libre de comentar si tienen alguna petición por la cual les gustaría que oráramos. Otoniel.